¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a lunes, es el primer lunes de noviembre, día 3. Esto es Más de Uno, esto es la radio. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta, ya verán. Preguntó la niña pequeña a su madre cuando iban camino del estadio de fútbol: mamá, ¿cuál es la diferencia entre una aficionada y una hincha? Pardiez, pensó la madre, qué fino hila esta niña, ¿no? ¿Por qué me lo preguntas? Le preguntó, ganando así tiempo. Dijo, porque Ethan dice que yo soy una aficionada, pero que Andrea es una hincha. Dijo la madre, ay, ¿por qué crees que dice eso? La madre era experta en interrogatorios porque había trabajado de fiscal 20 años, ¿eh? Dijo la niña, pues supongo que lo dice porque cuando pierde nuestro equipo, yo digo que a lo mejor nos lo hemos merecido. Y Andrea dice que nos han robado el partido. Que Andrea siempre cree que el árbitro va contra nosotros. Siempre, no solo cuando perdemos. Y cuando ganamos, pues dice que se ha hecho justicia. Ya estaban llegando a la puerta del estadio, se escuchaba ya el rugir de los espectadores coreando sus cánticos porque era partido de Champions, cuando la madre se encontró con un compañero de trabajo tan aficionado como ella. Llevaba bufanda con los colores del equipo, llevaba bubucela, y el amigo le preguntó, ¿cómo lo ves? En referencia al partido, ¿cómo lo ves? Y dijo ella, pues no muy bien, viendo quién nos ha tocado de árbitro, raro será que salgamos vivos. Y exclamó entonces la niña, mamá, no seas tan hincha. Y el amigo sonrió y le dijo a la madre, ¿y esto? Y dijo la madre, pues ya ves, la niña que me ha salido moderadita. De entre todos los fiscales aficionados al fútbol que hay en España, que son miles, el más conocido, a su pesar, responde al nombre de Julián Salto y está convocado en el Tribunal Supremo de España, no para sentarse en el banquillo de los acusados, no del Deportivo, sino para relatar como testigo aquella noche futbolera en que fue instado por su superior, la fiscal Pilar Rodríguez, a abandonar el Estadio Metropolitano y ponerse urgentemente a la tarea de hacerle llegar el correo electrónico en el que un abogado de nombre Neira le proponía negociar un acuerdo para pactar la sanción penal de su cliente en un caso corriente de fraude en el impuesto de sociedades. Recibido aquel documento aquella noche, la fiscal Rodríguez se lo remitió al fiscal general del Estado a su cuenta personal de Gmail. Y así empieza la historia de aquella noche de marzo de 2024, en que en horas nocturnas y con aire de emergencia, el fiscal general del Estado, García Ortiz, pilotó la operación Que no nos ganen el relato, la elaboración de una nota de prensa para desmentir la intoxicación de Miguel Ángel Rodríguez, nota de prensa que incluyó el entrecomillado del abogado Neira, en el que este admitía la comisión de 2 delitos fiscales. La nota se iba a difundir la mañana siguiente, de hecho se difundió, pero esa noche algunos medios ya dieron cuenta de la existencia del correo del abogado al fiscal y del contenido de ese correo. La nota no podía incurrir en revelación de secreto si el secreto ya había sido difundido por algunos medios. El documento como tal, en rigor, el documento íntegro, digamos, no vio la luz hasta la mañana siguiente en el digital El Plural, dirigido en aquel momento por Angélica Rubio, hoy consejera de Radio Televisión Española a propuesta del PSOE, que lo publicó justo a tiempo para que Juan Lobato pudiera exhibirlo en el Parlamento de Madrid, alegando que él no difundió un documento confidencial, sino la captura de una página web. En lo que le había aconsejado también la jefa de gabinete de Óscar López, enterada de que el documento íntegro, el correo, por muy confidencial que fuera, había llegado ya a algunos medios. Lo tienen los medios. Esta es la sinopsis de un caso que aún no tiene desenlace, pero del que sí se sabe cómo será recibido ese desenlace entre las hinchadas. Si ganamos se hace justicia, si perdemos nos han robado el partido. Ya este fin de semana se han publicado tribunas de la hinchada gubernamental advirtiendo al Tribunal Supremo de que es su autoridad la que está en juego, su autoridad, su prestigio, su reputación. Se entiende que todo eso lo pierde si condenan al fiscal general y todo eso lo mantiene más o menos si lo exoneran. Tal como ha habido 2 formas de contar este caso, poniendo el foco en que el fiscal general solo quiso refutar la intoxicación vertida por Miguel Ángel Rodríguez, o poniéndolo en que sobrepasó los límites en su afán por refutarla, hay 2 formas previsibles de recibir la absolución o la condena. Para la hinchada sanchista pro García Ortiz, todo lo que no sea una absolución será un solemne acto de injusticia a sabiendas, o sea, de una prevaricación, porque inocente, dice esta hinchada,
por supuesto que es. ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Para la hinchada anti-García Ortiz, todo lo que no sea una condena será la comprobación de que fue el investigado al destruir las pruebas quien se ganó esa impunidad. Porque culpable, dice esta hinchada, por supuesto que era. Ha habido dinámicas delictivas, se ha utilizado esta institución para dinamitar el Estado de Derecho. Para la primera hinchada, toda la causa ha sido diseñada con un único objetivo: es que el fiscal general dimitiera. Le imputaron para ver si así dimitía y cuando no dimitió dijeron pues para adelante, hasta procesarle, a ver si así cae, y tampoco dimitió. De hecho, hoy se va a personar en el Tribunal Supremo como lo que es, fiscal general del Estado, con la toga, dicen, y con las prerrogativas de sentarse no en el banquillo de los acusados, sino al lado de sus defensas. Bueno, lo veremos. Para la segunda hinchada, toda la causa tiene una motivación justa y fundamental, que es el atentado sufrido por un particular en su derecho a la defensa. Porque en su origen la denuncia, la primera denuncia, es del afectado, el señor González Amador, y no contra García Ortiz, sino contra Julián Salto y la fiscal jefe Pilar Rodríguez. Luego se sumó el Colegio de Abogados de Madrid, que dice que lo que ha sido dañado es el derecho de defensa, nada menos. A un lado la hinchada de Sánchez, al otro lado la hinchada de Ayuso. El juez que investigó el presunto delito no encontró esto que llaman la pistola humeante, o sea, una prueba inequívoca de que García Ortiz filtró a periodistas afines el correo cuya confidencialidad estaba obligado a proteger. El tribunal lo que va a valorar es si esa ausencia de una pistola humeante obliga a absolver al acusado o los otros indicios presentados, por ejemplo por la UCO, pues son suficientes para afirmar su culpabilidad. Por el camino, el fiscal general se ha ido abrasando a sí mismo al evidenciar su nulo interés en facilitar el trabajo a los investigadores, borrado de WhatsApps y de emails, borrado que en cualquier otra causa habría sido utilizado por la Fiscalía como elemento incriminatorio. En esta no, porque es el jefe. Y al dejarse tratar por el gobierno como si el fiscal general fuera un ministro más. Confianza del gobierno de España en su fiscal general del Estado. Por el camino, la Fiscalía General del Estado ha quedado retratada por la UCO como una institución que filtra selectivamente las causas a la prensa, no tanto por interés informativo, como por interés en provocar un efecto político. Para mí las filtraciones son indeseables, son un cáncer. Y por el camino se ha consumado la insólita permanencia de un procesado al frente de la Fiscalía General del Estado. La enorme anomalía que el gobierno ha pretendido hacer pasar por normal, como es costumbre, la anomalía, digo, de convertir a una persona llamada Álvaro García Ortiz en indispensable e irreemplazable, solo porque el gobierno se ha tomado esta causa como un pulso del Tribunal Supremo al presidente Sánchez. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general. No puede ser. Y es sabido que si algo no soporta el presidente Sánchez es perder un pulso. Ni con el Tribunal Supremo, ni con nadie. A Carlos Mazón le han permitido que sea él quien se ocupe de leer en público su epílogo, igual a las 9 de esta mañana, si no es a las 9 pues será a las 10. Tal como ha ido el fin de semana, Carlos Mazón ya ha caído. Solo falta que él mismo dé lectura el documento de la rendición. A estas horas aún se especula con lo que va a anunciar. Bien su dimisión inmediata, bueno, inmediata con un año de retraso, pero inmediata, o bien la convocatoria de elecciones, que es una hipótesis que ha perdido fuelle o fuerza en las últimas horas, o bien solo la dimisión y la propuesta de un candidato para ser investido como su relevo al frente de la presidencia, previa negociación con Vox, se entiende que sería el señor Pérez Llorca. Y así dar tiempo hasta el 2027, que tocan las elecciones, para que el PP encuentre un candidato o candidata, ¿no? Simón Po, presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Si Catalá, alcaldesa valenciana. ¿Quién decidirá el candidato? Si lo hará Feijóo o lo hará el PP de la Comunidad Valenciana, pues sigue siendo un misterio. ¿Cuándo lo decidirá? Pues también sigue siendo un misterio, ¿no? ¿Quién será? ¿Conseguirá el PP en lo que queda de aquí a las elecciones del 27 que se pacifique lo suficiente el ambiente, pasando página de Mazón, para que las expectativas electorales sean, digamos, más favorables? Bueno, más favorables, entiéndame.
sigue en todas las encuestas por delante del PSOE, que alguna reflexión debería hacer sobre esto también. De lo que no queda duda es de que el tiempo de Mazón ya terminó y que ahora se podrá achacar su renuncia pues a la reflexión que le causaron los gritos y los insultos que recibió en el funeral del miércoles, o a constatar que la indignación de las familias de los muertos, y no solo de las familias de los muertos, no ha escampado como iba a escampar. O a percibir que la investigación judicial se le acerca peligrosamente. Hoy está Maribel Vilaplana convocada como testigo en el juzgado de Catarroja. O a que los médicos le han aconsejado que se quite de en medio por su propia salud. En fin, supongo que en Génova pues estarán ya con el argumentario preparado, ¿no? Lo cierto es que la dirección del Partido Popular y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana cometieron un tremendo error de cálculo. Al pensar que la rabia de las primeras semanas se iría evaporando, al pensar que podrían empatar el partido de la opinión pública señalando a Teresa Rivera como negligente. ¿Quién se acuerda ya de lo de Teresa Rivera? Al pensar que repitiendo todas horas la palabra reconstrucción y nombrándole a Mazón un teniente general tras el que poder escudarse, conseguirían apuntalar su figura. No me debo a otra cosa que a los ciudadanos de la comunidad, a su reconstrucción y a la recuperación de la normalidad. Y lo voy y lo vamos a seguir haciendo. Al pensar que la aprobación de los presupuestos con Vox garantizaba la estabilidad de un gobierno averiado por arriba. Al pensar que la primera versión de Mazón, de su minuto a minuto el día de la riada, iba a ser la definitiva e iba a poder exonerarle. Al pensar que aplaudirle y abrazarle en cada acto de partido y en cada cumbre de dirigentes regionales iba a servir para ayudarle a superar la crisis, cuando para lo único que sirvió fue para arrastrar a todo el partido en su naufragio. Y al pensar, en fin, que sacando de quicio una frase de Pedro Sánchez, si necesitan más medios que los pidan, lograrían hacer olvidar que la tremenda negligencia del presidente valenciano fue la misma el día de la riada y los días que siguieron a la riada. Ni alcanzó a medir la gravedad de lo que estaba sucediendo la tarde del 29 de octubre, ni alcanzó a medirla cuando la mañana siguiente, teniendo ya delante la dimensión de la catástrofe, fue incapaz de ponerse a disposición del gobierno central para que fuera el gobierno central quien asumiera la dirección del rescate. El gobierno central, que era quien conocía todos los recursos públicos y privados de este país que podían movilizarse, y que era quien tenía en su mano movilizarlos de urgencia o de declaración de emergencia, sin esperar a que nadie se lo pidiera. La negligencia reincidente de Mazón perjudicó a sus gobernados y diluyó el peso de la responsabilidad, también culpable y nunca admitida, del gobierno de España. Visto lo visto, el error no fue solo consentir a Mazón o sostenerle. El error fue hacer presidente de la Comunidad Valenciana a alguien que nunca tuvo ni capacidad ni condiciones para serlo.